rápidamente algunas de las ideas en donde la tecnología está empezando a generar un impacto importante en la manera de manejar todas las intervenciones, en, principalmente los sistemas educativos, pero voy a señalar algunas cosas que tienen que ver con los sistemas comerciales y diferentes posibilidades que se abren en este momento. Entonces, hablando un poco del talento exponencial, me parece que hay una posibilidad muy interesante. Por si se va la luz, hay desconexiones o lo que sea, mi hipótesis clara en este momento es la que comparto acá. Nos estamos moviendo como civilización de una sociedad de la información y del conocimiento que nos costó mucho trabajo entender que ya estaba ahí, hacia una sociedad de la imaginación y de la creatividad. Lo que pasó muy rápidamente es que nos fuimos moviendo de una economía basada en átomos a una economía basada en bits. Y eso ha generado cambios y mutaciones, por decirlo de una manera clara, en nuestra civilización en poco tiempo. Por eso empieza a surgir la noción de lo exponencial. Esas mutaciones aparecen un poco eh, resumidas por la famosa frase de cuatro grandes factores. El cambio turbulento, acelerado. Nuestras generaciones anteriores en ocasiones podían ver venir el cambio y en ocasiones gobernarlo. Hoy no lo vemos venir y mucho menos lo podemos gobernar. Eh, con los principios de la física también apareció que fuimos entendiendo cada vez más la complejidad que se ha elevado porque entendemos cada vez más relaciones que antes no entendíamos o que estaban ocultas y no las descifrábamos. También el principio de la incertidumbre ya se ha mencionado varias veces acá, de manera que es una palabreja que yo los reto a todos a que hagan un ejercicio. Cada vez que encuentren la palabra incertidumbre, les apuesto a que 70% de esas veces esa palabra está siendo utilizada para explicar un problema, un fracaso. Se ven pocos ganadores en la incertidumbre y eso obedece a que no fuimos preparados intelectualmente para vivir en mundos bajo incertidumbre. Todos nuestros libros de texto y nuestros materiales nos enseñaron a pensar bajo una condición de certidumbre que en muchas ocasiones ni siquiera existió nunca en el planeta, de manera que es más una condición de la mente. Y la última, la ambigüedad, que es más interesante, porque hoy vivimos un mundo en donde las soluciones canónicas que aprendimos a desarrollar con un pensamiento cuadrático y todas estas cosas, no están respondiendo. Entonces queremos nuevas formas de resolver problemas mucho más pensadas en fórmulas alternativas y ciertas disrupciones y hackeos que hoy se han vuelto palabras regulares y de moda. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Dónde estuvo esa mutación tan importante? Pues nos estamos moviendo de esa sociedad que estaba basada en átomos a una sociedad basada en bits. Y la economía pasó de la extracción de materia prima en el territorio, por eso fueron tan importantes los territorios, hacia la creación basada en materia gris, residente en las personas. De manera que la nueva economía hacia donde nos estamos moviendo le otorga mayor valor a las personas mismas que al territorio y a las materias primas. Eso es, creo yo, una buena noticia de base para lo que vamos a ver. Con todas las amenazas y todas las cosas que aparecen en el escenario, yo creo que una economía que se basa en la característica principal de las personas, que es su forma de pensar, tiene mucho valor para el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Venimos
cableados, nuestro software viene con una capacidad de entender y descifrar más fácilmente el crecimiento lineal de las cosas. No tenemos esa capacidad tan evidente de entender el crecimiento exponencial. Y por eso nos aparece que cuando vemos una cosa crecer linealmente, si no entendemos que el crecimiento exponencial es lento al comienzo y se dispara después. Entonces entra una zona de decepción al comienzo, pero luego una zona de asombro, que es en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Que como civilización, los analistas empezaron a encontrar que el cambio en muchas cosas de la sociedad, en la tecnología, en la economía, en la política, en muchos factores, más o menos podemos decir que venía relativamente tranquilo hasta comienzos del año 2000, más o menos al año 2010 empezó a dispararse y más o menos se calcula que en el año 2030 crecerá de una manera exponencial tan alta que se formó un fenómeno que los analistas en matemáticas lo denominan la rodilla exponencial. ¿Qué es lo que pasa? Por eso estamos reunidos, porque somos la civilización que está viviendo la rodilla exponencial. Del cambio tranquilo y lento que traíamos a este cambio acelerado y turbulento que estamos presenciando nosotros mismos y que no vamos a comprender porque las generaciones siguientes van a cambiar de forma exponencial muy rápido. Estando allí, nos aparecieron las nuevas tecnologías. Aquí hay un pequeño gráfico que dice, mire, ¿saben qué? Nos tomó 11.000 años venir desde la revolución agrícola hasta estos fenómenos que ahora todos nosotros estamos presenciando, ¿no? El teléfono, el automóvil, la energía nuclear, las computadoras, internet, etc. Y lo que viene ilustra bastante bien que es aquí donde estamos viviendo y es a nosotros a quienes nos tocó vivir esta generación. Por eso me quiero referir hoy a un aspecto de todo ese mundo exponencial de cambio, que son las tecnologías exponenciales. Por supuesto, no voy a explicarlas porque la mayoría de ustedes ya las conocen. Solo quiero referirme a un fenómeno nuevo que apareció en los últimos años, que es la llegada de familias de estas tecnologías exponenciales. Una que había empezado hace algún tiempo, me voy a referir a las realidades mixtas inicialmente, pero ustedes recordarán que inició un poco con las necesidades de los videojuegos. Las primeras computadoras tenían una capacidad de despliegue y una capacidad de procesamiento muy baja, entonces no era tan fácil. En realidad, esta realidad virtual surgió como respuesta a diseñar escenarios para los videojuegos, porque los usuarios empezaron a cansarse y a advertir que les parecía muy aburrido tener el tipo de escenarios que los videojuegos presentaban. Entonces en computadoras empezaron a desarrollarse escenarios para que sucedieran los juegos y esos escenarios empezaron a generar una fidelidad con la realidad que fue muy interesante, pero no existían. Eran programas hechos en una computadora que se desplegaban en los escenarios de los videojuegos y aparecía una calle de Nueva York, por ejemplo, casi igual a la de verdad, pero era hecha en una computadora, por eso se llamó una realidad virtual. Y en paralelo, por otro camino totalmente distinto, que no tenía nada que ver, empezaron a aparecer las realidades aumentadas. Para describirlo fácil, son capas de información. Si es visible para los que están presentes y a distancia, ven ustedes aquí un teléfono de generación reciente con despliegue holográfico geoposicionado y está un monumento muy conocido y capas de información. Tal vez logren ver algunas de esas capas de información. Si uno le pica una capa de estas, aparece toda la ingeniería de la torre, los cálculos de las catenarias, los pernos y tornillos, el peso de la pintura, la resistencia a los vientos, la profundidad de los pilotes, etc. Si le picas a otra capa, aparecen las obras de arte,
que se desarrollaron o que tienen como objeto este monumento, o tal vez si le picas a otra capa aparecen los acontecimientos políticos y sociales que tuvieron relación con en la época en que se estaba desarrollando. Todas esas capas de información sumadas con la realidad virtual generaron una familia que no existía y no fue diseñada intencionalmente, que ahora la estamos llamando realidades mixtas. Yo prefiero el nombre de realidades extendidas. Tenemos en la sala compañero de panel, aunque no nos conocemos, quien nos va a presentar ese tema con mayor cuidado. Yo voy a tratar esto con mayor extensión de las realidades extendidas en la presentación que tengo anunciada para el día viernes en la mañana, en donde exploraré con cuidado el tema de cómo las realidades extendidas se fusionaron con la recién reconocida, que ya venía desde hace muchos años, inteligencia artificial, y la suma de las dos empezó a generar un nuevo mundo que estamos llamando experiencias inmersivas. Eso cambiará el comercio, la educación, la medicina y muchas otras cosas en muy poco plazo. Y se suma la tecnología cuántica, que no la voy a mencionar en esta sesión porque la voy a ampliar con cuidado en la próxima. Apareció obviamente la familia de la inteligencia artificial, que arrancó con un tema de aprendizaje de máquinas. Lo mencionó nuestro ponente anterior, y el aprendizaje de máquinas empezó a generar computación cognitiva móvil. Toda la recién adoptada inteligencia artificial tiene raíces viejas, pero fue la alta capacidad de procesamiento de datos, de millones y millones de datos, que permitió el entrenamiento de modelos de lenguaje que hoy hacen que la inteligencia artificial se comunique con nosotros con texto en vez de simplemente datos. Y eso es la gran novedad, que hoy podemos interactuar a través de textos. ¿Qué creen que va a pasar? Lo siguiente que viene es que los modelos de lenguaje que usan los sistemas de inteligencia artificial están a la carrera avanzando para hacer modelos de imagen. Entonces vamos a tener una gramática, una sintaxis, un manejo de la imagen como nunca antes habíamos tenido, y la capacidad de comunicarnos a través de imágenes con un poder tan alto como lo ha sido el texto en las civilizaciones anteriores. Otra familia bien importante es la de Internet de las cosas. Empezaron a aparecer planes de datos y la computación en la nube, y entonces era fácil entender que si uno le pone un chip a cualquier objeto y los puedes conectar con el celular, puedes comandarlos entre sí para que compartan información. Por supuesto, uno le puede poner en la sala de su casa un chip a cualquier cosa, y la pregunta inteligente es, ¿para qué conectar uno con otro? La respuesta es un negocio. Si uno logra conseguir que un objeto se comunique con el otro y eso sea muy útil para el usuario, pues ya creaste un negocio. Entonces, cuando se pregunta, ¿por qué esto del Internet de las cosas? Yo suelo decir, hay que ponerle la tarea a las niñas de la escuela secundaria y darles 2 semanas para que regresen con ideas de para qué conectar esto con esto, el extinguidor con la pantalla, lo que sea. Se van a ocurrir ideas maravillosas, y si alguna de ellas programa o tienen un amigo que lo hace, generan una aplicación que se va a descargar por unos cuantos dólares y generaron una pequeña empresa. Esto llega hasta redefinir lo que entendemos por ciudades. No me gusta el nombre de Smart Cities o de ciudades inteligentes, como lo hemos llamado. Prefiero el nombre de MIT, un laboratorio con el que he estado vinculado muchos años, que lo llaman ciudades sensibles. Sensible Cities Lab es un laboratorio del MIT, y en donde ellos dicen que es la capacidad de la ciudad de responder a estímulos generados por los ciudadanos. Muy interesante. No es una ciudad inteligente, pero sí una capacidad de respuesta de la ciudad. Y la última es la familia de robótica conectada, que también arrancó con la manufactura autónoma, cuando en las plantas se veía que está sacando una extrusión y la pieza salió defectuosa, la máquina la sigue reproduciendo aunque esté defectuosa.
hasta que alguien la detiene. Entonces los ingenieros se preguntaban, ¿cómo hacemos para que la máquina detecte el defecto, se detenga, lo corrija y vuelva a producir? Entonces, eso necesitó un proceso de aprendizaje, que la máquina aprendiera de sus errores, que es una de las mejores definiciones que podemos tener de los procesos de aprendizaje. Trabajé allá en Costa Rica con el doctor Seymour Papert, enseñando inteligencia artificial, programación y robótica para niños en las escuelas públicas de Costa Rica hace 30 años. Fue un desarrollo que se anticipó, como lo ven ustedes, 30 años a la realidad que estamos viviendo hoy. En aquella época le decíamos a los niños que esos procesos de aprendizaje se basaban en el error, que el error era una fuente importante del aprendizaje. No aprendes de repetir información, aprendes de evaluar tus errores. Y se sumó la impresión 3D. Aquí tenemos el objeto que vimos en el celular, ahora en una impresión 3D. La suma de estas cosas está generando un cambio que se anticipa que puede ser muy grande. Para si yo le puedo enviar a un cliente las instrucciones y especificaciones técnicas para que un producto sea impreso cerca de él, ¿para qué quiero lo que tenemos hoy, que es un modelo de bodega de materias primas, planta de producción, bodega de productos terminados, bodega de transporte, camiones, buques, aviones, containers, trenes, bodega de recibo, bodega de distribución y bodega de compra, almacén de compra? Toda esa cadena a punto de desaparecer si yo le puedo enviar a un usuario directamente las instrucciones. Hay dos más: la conectividad y la computación cuántica, pero la vamos a ver más adelante. Déjenme referirme muy rápidamente, ya lo dije, que allá en Costa Rica se generó una civilización que ha sido muy importante. De los que son hoy ejecutivos de empresas en Costa Rica, muchos de ellos vieron programación robótica e inteligencia artificial jugando en las escuelas públicas de todo el país, de Costa Rica. Teníamos robots que los chicos comandaban y aprendieron a hacer, por ejemplo, estrategias como la que la NASA anunció recientemente para la exploración de planetas. Dice, no nos está sirviendo enviar lo que ellos llaman probes, un explorador que va haciendo un recorrido y detectando cosas, sino que es preferible enviar muchos, cada uno con misión, y si alguien encuentra un parámetro fuera de rango o interesante, llama a todos los demás y hacen una exploración de zona, y ha resultado mucho más interesante. Decía el doctor Paper allá en San José, los niños pueden aprender lenguajes de programación de la misma manera que pueden hacerlo con el lenguaje natural. Era una anticipación a algo que estamos viviendo ahora. Ya les hablé un poco de las realidades extendidas. Solamente quiero mencionar que esto está generando fronteras borrosas de humanos interactuando con objetos virtuales, pueden ser de forma humana o como hacemos hoy con inteligencia artificial, interactuando a través de una pantalla, haciéndole preguntas y recibiendo respuestas. Esas fronteras borrosas, ténganlo en mente, y de esta sesión en la cumbre de educación exponencial, probablemente este sea uno de los aprendizajes más importantes. Todos los educadores, las universidades, los estudiantes y la civilización completa en general, vamos a vivir en este mundo de fronteras borrosas entre los objetos virtuales y los objetos reales, las personas reales y los humanoides virtuales. ¿Por qué esto fue importante? Ya lo mencioné. Porque durante la pandemia, como no podíamos ir al súper ni a ninguna de las tiendas, ni nada, ni a la farmacia, ni nada de estas cosas, hasta de la farmacia tuvo que subirse a la red, al web, y poner una aplicación para vender sus productos. En una tienda aquí de México muy conocida que se llama Liverpool, subieron una aplicación para vender zapatos durante la pandemia. Entonces uno elige el modelo, elige la talla, elige el color, paga, da clic y te lo envía. Y cuando llega, no era lo que, no se me ve bien.
Entonces, los clientes empezaron durante la pandemia y han continuado con eso, a exigir una experiencia. Quisiera verme los zapatos puestos, entonces desarrollaron una aplicación en donde tú buscas el zapato y en vez de ordenar aquí, ordenas aquí ya viéndote los puestos. Es una manera de hacerlo con la moda y con muchas otras cosas, pero con aerolíneas, con hoteles, con rentas de autos y todas estas cosas, la experiencia del cliente es supremamente importante. Los productores han empezado a decir en muchas cadenas de producción a nivel mundial que se están moviendo muy rápidamente de lo que la gente compraba antes, que era el producto, y ese era su satisfactor, hacia la experiencia del cliente que lo debe acompañar. Entonces, hoy la gente está empezando a comprar más experiencia que producto, pero para comprar la experiencia necesitamos las realidades extendidas que ya mencioné, con inteligencia artificial y con computación cuántica. Ese es el gran cambio que quería señalar para ustedes. Por supuesto, el tercer punto que quiero tratar es que esto de las realidades extendidas, puse una formulita sencilla, en realidad no es una sumatoria sencilla, son convoluciones de las tecnologías, pero para hacerlo simple para todo el mundo, las realidades extendidas, que recuerdan son sumatoria de la virtual y la aumentada, más la inteligencia artificial, que recuerdan es sumatoria de la computación cognitiva y del aprendizaje de máquinas, y las experiencias de cliente que acabamos de revisar rápidamente generan una demanda de talento. Todo esto cambiará, sobre todo este factor que no es tecnológico, que es un factor de consumo, el cambio en el comercio, demandando experiencias, hará que estas dos cosas se disparen y vamos a tener entonces una necesidad de generar un nuevo tipo de talento. Se vuelve estratégico, hay que desarrollarlo ya, hay que desarrollarlo rápido. Cruza todas las carreras. No podrás graduarte de la Facultad de Antropología o de Arquitectura o de Biología sin haber visto estas cosas, sin haberlas usado, sin haber usado inteligencia artificial o realidades extendidas. Pero ¿cómo hacemos para hacer esto en la universidad? Necesitamos formar los profesores. Entonces la urgencia se vuelve sobre los profesores. Pero para que eso pase, los dirigentes de las universidades y los financiadores de los proyectos deben entender que esto es urgente, que requiere recursos y que hay que hacerlo para no seguir graduando personas que egresan de la universidad sin haber usado estas herramientas. No va a ser posible que coexistan exitosamente en los nuevos mercados. Y cierro simplemente diciendo que en nuestro proyecto de México Exponencial hemos venido construyendo temas como este, cuáles son habilidades exponenciales importantes y que yo detecto no están siendo enseñadas normalmente como parte de la tarea diaria regular de las universidades y de las escuelas. Una es pensamiento algorítmico, ya lo entendemos. Hace unos años, cuando yo hablaba de esto, la gente pensaba, dice, ¿para qué vas a aprender pensamiento algorítmico en la escuela? Cuando hablábamos de esto con los maestros de las escuelas de Costa Rica sobre estos temas, era difícil. La codificación conectada era difícil de entender. Los ministros de educación, los secretarios, los directores de las escuelas, les costaba mucho trabajo entender eso. Hoy es más fácil, porque ya se popularizó, entonces ya todos usamos la palabra algoritmo, que era una cosa reservada para los matemáticos cuando aprendíamos ingeniería de sistemas. Después la otra, pensamiento heurístico, que tiene más que ver con el tema de la ambigüedad que les mencioné hace un rato, la resolución de problemas por aproximación y una gran dosis de imaginación. Ya les dije en la primera lámina, hacia donde nos estamos moviendo es hacia una sociedad de imaginación. El otro pensamiento de diseño, les dije que estamos legitimando como sociedad la disrupción y el hackeo. Tenemos que sentirnos diseñadores primero que todo, en vez de simplemente repetidores de modelos, que hacemos mucho eso en la educación escolar sobre todo. Y la más clave de todas, el fomento al pensamiento creativo, sobre todo favoreciendo dos formas de pensar que son muy importantes. La primera, la innovación, y la segunda,
el diseño intencional del futuro. Se usa la palabra prospectiva, que es más técnica, pero déjense en su mente bien claro, diseño intencional del futuro. Porque en América Latina, sobre todo, tenemos una visión mesiánica del futuro, que nos lo mandan a alguien que no sabemos quién es y nos lo tenemos que aguantar. No, el futuro es algo que tenemos que diseñar y no aprendemos estas habilidades para este mundo exponencial. Por eso las necesitamos urgentemente. ¿Qué necesitamos? Ya les dije, para todas las carreras necesitamos formación de profesores, desarrollo de materiales, sobre todo con realidades extendidas, y repensar en sí mismo el proceso de aprendizaje. Cierro mostrándoles un pequeño radar en el que estamos trabajando. Este es un diseño del Foro Económico Mundial. Aquí pusimos para un campo en particular, la tecnología de información, hicimos un radar para el sector de talento digital en el área de Monterrey, aquí en México, cerca a la frontera con Estados Unidos. Y en ese caso empezamos a detectar cuáles son los problemas importantes en el presente, en el futuro inmediato y en el futuro a mediano plazo. ¿Dónde está el talento? Don Germán, le agradecemos muchísimo su participación. Ahora vamos a continuar. Adelante, por favor, don Sergio. Muy interesante, don Germán. Vamos a tocar algunos puntos de los que habló, pero déjenme presentarme rapidísimo. Hoy por hoy soy el director general de una compañía que se llama Demiurgo, y Demiurgo es precisamente una palabra platónica. Es una palabra que utilizaba Platón en los diálogos del Timeo para explicarle a sus alumnos lo que era el universo. Y precisamente Platón decía dos cosas, una muy fácil, decía todo existe, todo ya existe en el universo, pero decía otra cosa, hay que darle una finalidad, un propósito, y eso lo tomamos del mundo de las ideas. Es decir, cuando algo se vuelve significativo, cuando en un principio no lo era. Y precisamente ese es el principio de la exponencialidad. Cuando algo se vuelve significativo, cuando en un principio no lo era, pero hoy sí lo es, hace 10 años no lo era, o hace 20 años no lo era, hoy lo tenemos. Demiurgo, hoy por hoy promovemos lo que le llamamos la economía de la experiencia, y casualmente don Germán está platicando eso. Esta economía de la experiencia hoy es una corriente principal sobre la cultura y el entretenimiento. Hoy no podemos disasociar precisamente la cultura y el entretenimiento con la vida común de las personas. Y aquí volvemos a tomar temas que nos llevan hacia la exponencialidad, hacia la educación exponencial. Cuando empezamos con las computadoras, pues éramos dígitos, unos ceros, y era muy lineal, era muy predictivo, era muy predecible. Hoy no, porque hoy ese uno con ese cero, y me recuerda de alguna forma una poesía por ahí que escuchamos en un programa de entretenimiento, pues ese uno y ese cero ya se extrapolaron, ya se encimaron, ya se acomodaron y ya tienen que revisar y resolver temas que antes no tenían que resolver al mismo tiempo. Llevamos más o menos 15 años en el mundo de la educación, desde el desarrollo de los primeros sistemas nacionales de competencias laborales y de gestión de talento. Y ahí se hablaba de una parte muy importante, que era cómo una persona puede demostrar su talento hoy por hoy. Nada más para que sepan, bueno, formo parte de la World Experience Organization, es la que sigue, por favor. Es la organización mundial más importante, es la única organización mundial alrededor de la economía de las experiencias. Fueron parte también de CLUMTI. CLUMTI es el primer clúster de tecnologías inmersivas en nuestro país y en América Latina. Hoy agrupamos cerca de 70 organizaciones alrededor de tecnologías exponenciales, dicho de esto, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, entre otras muchas, proyección, mapping, simulación, etcétera. Pero también soy parte, junto con el doctor Sixto Moya, del Instituto Latinoamericano Exponencial, a través del cual pues también hemos estado impulsando este tema, entre otras. Y a nivel latinoamericano hay una organización que se llama XR Latam, de la cual también formo parte, y es la organización iberoamericana más grande y más importante alrededor de las tecnologías exponenciales. Esto lo digo porque llevamos de alguna forma implementando
a lo largo de más de 20 años diferentes metodologías educativas, y hablamos metodologías que en su momento han sido importantes y relevantes, como Learning by Doing, que seguramente han escuchado, el aprender haciendo, o Learning to Learn, aprender a aprender, Action Learning, aprender actuando, en fin, entre muchas otras, como desarrollo de habilidades. Y si nos concentramos puramente, si podemos avanzar en la diapositiva, por favor, si nos concentramos puramente en estas actividades, les quiero mostrar el primer video. Voy a mostrar 3 o 4 videos para que veamos qué es lo que está pasando el día de hoy. Digo, tiene audio, no sé si se le puede subir al volumen, pero si no, se los voy explicando. Esto que estamos viendo es un proyecto que tuvimos justo, que desarrollamos en la pandemia para una institución educativa mexicana que se llama el Colegio Nacional Profesional Técnico, el CONALEP. Es un colegio que tiene cerca de 300 planteles, para que se hagan una idea, más de 100,000 alumnos, es una locura. Y en la pandemia, pues bueno, lo que hicimos fue buscar planteles que tuvieran cierta oferta educativa, que tuvieran de alguna manera cobertura en un programa social, que estuvieran en una alta marginación y que no tuvieran acceso a internet. Es decir, todas las problemáticas, excepto una, que fueran semáforo naranja en el tema del COVID. ¿Y qué fue lo que creamos? El primer metaverso STEM. Creamos un modelo donde todos desde su casa o desde ciertos espacios públicos, pero concentrados con seguridad, teniendo acceso a tecnologías que les donamos tecnologías, donamos lentes de realidad virtual, donamos computadoras de alta gama, etcétera, les dimos internet, pero lo más importante es que trajimos mentoras para las niñas fueron entre 14 y 16 años, porque fue un programa muy específico, el STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas, por sus siglas en inglés, y es un programa para impulsarlas al estudio de estas dinámicas. Pero aquí el asunto, si quieren avanzamos a la siguiente, por favor. El asunto está en que no se cerraron las puertas, al contrario, tuvimos mentoras en todo el mundo, también mujeres, que les mostraban y les enseñaban y las ayudaban en este proceso hacia sus decisiones, hacia la toma de decisiones para el estudio de estas materias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy día? Ya lo platicaron también en otras participaciones anteriores, es que estamos hoy de alguna suerte marcados por modelos completamente tradicionales. Estos modelos que, si bien es cierto, por un lado funcionaron, es decir, no podemos desconocerlos, en algún momento de la historia generaron estos marcos estables, estos modelos tradicionales que conducen a menudo a generar conocimiento, y también generaron una base de conocimiento importante que han sido éxito porque son las bases de la educación básica al día de hoy, pero tienen una limitante, son de talla única. Es decir, es una sola talla, ya vemos gorditos, flaquitos, chaparritos, altos, que vemos, que no vemos, que escuchamos, que no escuchamos, que tenemos más habilidades, menos habilidades, que cantamos feo, que otros cantan bonito. Entonces, este marco actual o este marco tradicional educativo es de una sola talla, y lo que necesitamos precisamente es buscar que no sean de adaptabilidad limitada, como es el marco actual, y lo que necesitamos es que no sean de contenidos estáticos, porque el conocimiento no es estático. Hablábamos del movimiento, del punto de inicio y el punto final, eso da un movimiento, y lo que sucede en el punto de inicio es tan importante, eso lo estudian los filósofos, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Ese es el punto de inicio, pero también hay un punto final, que eso lo estudian los historiadores, qué pasó, por qué llegamos a donde estamos, etcétera. Pero ¿quién estudia el movimiento? ¿Quién estudia lo que pasa en cada instante y en cada segundo? Y les voy a mostrar el siguiente video, por favor. Después de esta lámina, fíjense esta cifra, el 65% de los niños de las escuelas de hoy todavía van a terminar en trabajos que aún todavía no se inventan, pero están estudiando hoy cosas que ya no les van a servir para el futuro, o que no van a estar actualizadas, o que están en ese momento estático. Y precisamente esto es lo que le llaman la evolución de los paradigmas sociales. Casualmente el maestro Germán Scorcia,
tantito antes, él empezó con un título, su ponencia, y él decía que venimos de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la imaginación. No, nosotros estamos buscando más un modelo de educación basado en la simulación y basado en la exponencialidad, pero que tiene que ver mucho con el tema de la creatividad y mucho con el tema de la imaginación, precisamente derivado de esta evolución de paradigmas sociales. Cuando no la voy a explicar, él ya la explicó bastante desde la sociedad agrícola, pero me quiero quedar en la última, digamos, en la última parte, que es la parte de entretenimiento, la parte creativa, la parte donde hoy las personas tienen que tomar decisiones simultáneas en diferentes contextos, no en contextos rutinarios o repetitivos. Cuando hablábamos de competencias laborales en el pasado, precisamente hablábamos de esos niveles, ¿no? Que si era nivel 1 es porque es completamente repetitivo, rutinario. Si es nivel 2, pues es menos y tiene un poco más de decisión. Si es nivel 3, más decisión, y así hasta llegar al nivel 5, que es pura decisión y nada de rutinariedad o de repetición. Precisamente, desde mi punto de vista, la singularidad de que tanto se presumió durante los últimos años nos llevan a la repetición, nos llevan a la automatización, nos lleva a hacer esa parte donde cada vez tenemos menos decisiones. Y la ponencia anterior, que desde España, precisamente hablaba de eso. No, pues si yo quiero ya ser repetitivo, pues le pido a cualquier plataforma de inteligencia artificial que lo haga. ¿Dónde está esa parte que no es singular, que es cuántica? Cuántica, porque antes en la sociedad del conocimiento teníamos el tema de los datos. Pues sí, los datos ahí están, y ahora es abrumadora la cantidad de datos, y ya no importa ahora quién toma la decisión para escoger el dato adecuado para la toma de decisiones adecuada. Desarrollamos hace 4 años, en plena pandemia, y de hecho 2 instituciones educativas en México se prepararon para el momento post-pandémico, y durante la pandemia desarrollamos y creamos los primeros centros de formación multiusuario virtual, y les digo los primeros porque no había otros en ninguna parte del mundo. Después, justo terminó la pandemia, empezamos. El tema es que hoy por hoy necesitamos un enfoque muy dinámico. Ya la flexibilidad es la palabra de hoy, ya no es la estaticidad, ya no es lo estático. Hoy tenemos que enfrentarnos a un nuevo paradigma, y ese nuevo paradigma tiene que romper completamente esta visión mecanicista y reduccionista del mundo, estos agoreros de la destrucción, de que todo tiene que ser como tiene que ser, porque si no es así, todo va a pasar. No, no es cierto, al contrario, que pase y que pasen muchas cosas, pero que pasen pronto y al mismo tiempo todas. Y ahora sí, a tomar decisiones en el nuevo juego, donde tengo que tomar 10 decisiones en el mismo minuto. ¿Cómo le hago? ¿Con base en qué? ¿Con qué información? ¿Con qué tema? Y eso es lo que nos está dando la exponencialidad. La que sigue, por favor. Y precisamente cuando vemos eso, esta es una imagen de otro proyecto, la anterior es una imagen de otro proyecto. Esto es realidad mixta, son unos lentes que la diferencia ya lo veremos mañana en un taller, pero la diferencia entre realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual es muy particular. La realidad virtual 100% es creado por computadora. Ese es número 1, es la primera diferencia. La segunda sí es un ambiente completamente ajeno a la realidad física. Hoy estamos desarrollando una palabra muy fuerte que se llama phygital, lo que es físico, digital y virtual al mismo tiempo. Aunque tenga lentes de realidad virtual y aunque esté metido en otro tema, puedo tener acción en el mundo físico y puedo tener acción en tiempo real con datos en tiempo real, y lo que haga en mi mundo virtual ocurre en el mundo físico. La realidad aumentada es simplemente, digamos que es una imagen contextualizada de la realidad. Yo no pierdo mi vista en el mundo real y me aparece información contextual alrededor de lo que ocurre. Y la realidad mixta, de alguna suerte, es que también requiere escaneo de espacio, requiere saber para tener la movilidad y precisamente estar, digamos, como si fuera el GPS, estar arrojándome la información necesaria que necesito entre un espacio. Pero bueno, precisamente esto es importante porque con esta tecnología, la que fue creada además por un ingeniero de Boeing, ya voy a terminar por el tiempo, pero por un ingeniero de Boeing que necesitaba poder trasladar a la formación profesional a las personas que pusieran los cablecitos. Imagínense en un avión cuánto cable y cuánto tornillo no tiene, ¿no? Que pudieran ponerlos de manera similar y que supieran cómo, y entonces lo que hizo fue crearles un mapa virtual como el de Tony Stark para que pudiera saberlo, ¿no? Vamos por la que sigue. Entonces precisamente hoy las relaciones
son inherentemente no lineales y son contextuales. Eso es lo que nos permite tener un conocimiento mayor y poder estar valorando y visibilizando mucha mayor información. La que sigue, y vamos a ver este video, por favor. Resulta que hoy la tecnología nos va a impactar en cómo aprendemos y chequen. México, Por el si hay país del audio. tequila, con más de 1000 marcas en el mercado Y muy un mexicano. problema claro, el cliché. Dobel es una marca hecha de innovación. En 2009 Perdón, el lanzó comercial. el primer tequila cristalino y en 2019 nuevamente marcó tendencia en la categoría. Para mostrar que Dobel es diferente, teníamos que hacerlo desde su proceso. Pero eso nos llevaba a un lugar tradicional, a no ser que la experiencia no tuviera nada de eso. Tierra de Maestros, la primera experiencia multisensorial alrededor del tequila. Un viaje de realidad mixta para generar información en tiempo real y encontrar nuevas creaciones según los gustos de sus visitantes. 5 salas, cada una con un producto maestro. Microclima. En este cuarto viven diferentes tipos de tierras y agaves, todos traídos desde Jalisco. Cuarto de blancos. Cocción, fermentación y destilación. Prueba 4 tequilas blancos y siente sus diferencias. Cuarto de reposados. Aquí se hace la magia a través del tiempo. Prueba perfiles nunca antes mezclados y califica según tus preferencias. Más de 25 barricas traídas de diferentes partes del mundo. Cuarto blend. Conoce la complejidad para llegar al tequila cristalino perfecto. Zona 5. Perfiles. La experiencia llegó más allá. Los HoloLens registraron datos sobre las preferencias de los visitantes. Al final, ellos obtuvieron una botella personalizada y nosotros un estudio complejo sobre sus gustos. Un research extraordinario de los más de 1000 visitantes que tuvimos. Con esta data, Dobel seguirá innovando su portafolio y la categoría. Viaja hasta la Tierra de Maestros y descubre por qué Dobel es la innovación del tequila. Aquí vemos perfectamente la integración de 3 cosas. Primero, por supuesto, una marca, pero que necesitaba tener información en tiempo real de lo que hacían las personas. Y en ese momento la tecnología se lo permitió. Uno, les daba información contextual en tiempo real de lo que estaban viendo y lo que estaban haciendo. 2, registraba la data de lo que estaban viendo y lo que estaban diciendo, y antes de que terminaran ya tenían un producto nuevo personalizado, y así surgió uno. Precisamente las tecnologías hoy también impactan en cómo nos formamos. Primero en cómo y el para qué, y el segundo el cómo. Y este es el último video y con esto me voy a apurar, perdón que sea tan acelerada, pero se nos llevaron la mitad del tiempo. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. En el CONALEP nos mantenemos a la vanguardia fomentando la enseñanza STEM, que se basa en el uso de las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, con el objetivo de aprovechar al máximo la ventaja del CONALEP en el ámbito del uso y desarrollo de tecnologías, se implementaron laboratorios de realidad virtual en los planteles Tlalpan 1 y Venustiano Carranza 2 del CONALEP Ciudad de México, lo que fomentará el pensamiento crítico y creatividad de los jóvenes. Estos laboratorios representan la vanguardia de la realidad virtual multiusuario a gran escala, las primeras en Latinoamérica en su tipo, lo que nos coloca como una institución innovadora en la formación en la industria 4.0. Además, estas salas nos permitirán brindar capacitación a varias personas de manera simultánea y colaborativa, sumergirse virtualmente y moverse libremente por el escenario a escala real de forma natural, interactuando sobre un mismo objeto educativo virtual. Con estas acciones, en el CONALEP continuamos avanzando hacia la cuarta revolución industrial, promoviendo el desarrollo de habilidades del siglo XXI. CONALEP, educación técnica para la equidad y el bienestar. Se ve espectacular, fue hace 3 años, pero esta tecnología ya está superada. Ya no necesitamos las computadoras, ya no necesitamos las mochilas que traen, ya no necesitamos el cable. Ahora podemos caminar naturalmente y eso cambia otra vez la forma en que estamos enseñando y aprendemos. Pero bueno, fíjense que algo bien interesante, hoy los entornos virtuales de aprendizaje son otros. Tenemos un problema y el problema siempre es económico. Y voy a poner una actividad humana que es de las más que me enorgullecen, y es la parte del servicio, la parte de la gastronomía, la parte de la cocina. Si yo quiero ir a estudiar a una escuela de cocina, pues me voy a dar, si es
de cierto nivel esa escuela, pues voy a estar muy feliz porque van a tener la mejor cocina en la que yo pueda estudiar. Pero si no es esa escuela, pues las condiciones físicas de la otra escuela serán diferentes. Y entonces, partiendo por condiciones físicas, no estoy hablando metodologías ni de los maestros ni capacidades, simplemente cuestiones físicas. Cuando salgo yo al mundo del trabajo, yo que estuve practicando en una cocina de ciertas características frente a otra de otras características, pues ya tengo una diferencia inicial. Pero si yo pudiera virtualmente estar en la cocina que yo quisiera del mundo, podríamos tener una educación por lo menos más homologada en términos físicos o de infraestructura. Todo lo demás pues tiene que ver, es nato, con otras habilidades y otras competencias, pero vamos quitando barreras. Y precisamente si le ponemos play a este video, estamos viendo, este es para el manejo higiénico de alimentos, donde con esta tecnología, además basado en una metodología del problema, podemos hacer que la cocina explote por errores, porque se le cayó el aceite, porque no pudo hacer lo que sea. Podemos provocar lo que en la primaria, cuando yo estaba chavito, me decían en la secundaria en química, no hagas esto porque puede explotar. Pues yo quería que explotara, yo quería ver era como eso que explotaba, pero no porque era riesgoso. Bueno, gracias a estas tecnologías en un ambiente seguro podemos realmente analizar por qué explotan las cosas, por qué suceden las cosas, ¿no? Y estos son ambientes a los que vamos. Terminamos diciendo que hoy las tendencias, y ahí está la frase, emergentes, deben generar grandes oportunidades. Estas tecnologías deben ser invisibles. La tecnología es como el GIS, es como el borrador, es como la regleta del profesor de los años 30 y 40 y 50. Es una herramienta. Lo importante es el qué hacemos con ella y el para qué hacemos las cosas. Y finalmente les muestro pues la sala, esta es de la Universidad Tecnológica del Retoño, donde se construyó ex profeso una sala, es la más grande hoy que yo conozco a nivel mundial, son casi 1000 metros cuadrados de pura realidad virtual, donde son 40 usuarios, tienen la posibilidad de crear una sola sala, 2 salas, 3 salas, 4, dividirlas, combinarlas, etcétera, pero además con tecnologías tecnologías que se llaman ápticas, que te permiten sentir el calor, los golpes, la fricción, la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante otra vez es cómo se generan estas nuevas actividades multidisciplinarias. Hoy una persona no debe saber una sola cosa, tiene que saber mucho más para poder desarrollar cosas, ¿no? Y bueno, un dato duro, pues mejora la retención de un 75%, el 66% de los entrevistados, reduce tiempo de formación un 40% y su aprendizaje adaptativo mejora el rendimiento en un 70% el uso de estas tecnologías. Son datos concretos de lo que hemos estado observando y viendo en esto. Conclusión, no es el hecho de adoptar tecnologías, es el hecho de adoptar un modelo de educación. No es adoptar la tecnología, es construir un modelo de educación. Y este modelo de educación nosotros lo creemos a partir de 3 modelos, tomando el modelo primero experimental, ese que te dice que tienes que poner en práctica las cosas, tomando por supuesto un modelo adaptativo en donde sí nos vamos a fijar en la persona, en que todos somos distintos, en que todos somos diferentes, aprendemos de forma diferentes y sobre todo en un modelo exponencial en donde le vamos a enseñar al alumno precisamente a que ese es un nivel, pero sus niveles son mucho mayores, ¿no? Y con esto, bueno, yo ya cierro la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor que nos deja, y eso es un éxito, nos deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo podemos garantizar esa equidad y cómo, hacia dónde debe dirigirse un modelo que responda a tanta diversidad humana? Muchísimas gracias y le doy la palabra a nuestra colega. Adelante, Liz. Muchas gracias. Gracias a Germán con esa ilusión de que migramos hacia una sociedad de la imaginación. Gracias a Sergio, quien nos dice que la talla única ya no funciona. Les digo que mi aporte se puede resumir en varias preguntas, pero en una propuesta que es que nuestro reto no es tecnológico, es humano.
El reto que enfrentamos es realmente humano y promovemos y proponemos la educación circular. Hace unos años, Lucía, una mujer de pueblo originario Nove del sur de Costa Rica, que vivía en un lugar donde no tenía electricidad y por supuesto entonces no tenía internet y cocinaba con leña, ella se unió a un proyecto de la UNED, fue a la India, se capacitó como ingeniera solar, regresó. Instalaron las mujeres que fueron 300 paneles solares en el territorio, luego empezaron a adoptar la tecnología de hornos solares y luego personas de esta comunidad están graduándose del bachillerato de la empleabilidad y el emprendimiento y fue logrado con el liderazgo de 3 abuelas. Y la educación circular, podemos avanzar, se refiere a cómo hacemos para educarnos, aprender para cada etapa de la vida. No aprender al inicio de la vida para toda la vida, sino cómo aprendemos para cada etapa de la vida. ¿Por qué dejar la educación lineal, que ya mis colegas nos han dicho que es bueno dejarla? ¿La innovación necesaria es educativa o es tecnológica? ¿Por qué es necesaria la educación circular? ¿Cómo empezar la educación circular y cómo se relaciona con los futuros de la educación de la UNESCO y todos los que hemos escuchado? Esas son nuestras preguntas. Vamos a ir a unos breves acercamientos, no pretendemos cubrir todo este tema, pero ¿por qué dejar la educación lineal? No me voy a detener en lo que sigue, si querés lo mostramos, pero no me voy a detener. De la educación lineal a la educación circular podemos hacer un recorrido desde 3000 años, 1000 años y 200 años, pero se los voy a dejar ahí para irnos a otras discusiones. Entonces continuamos. Ahí tienen la historia. ¿Es la vida lenta o acelerada? Eso es algo que quiero que nos preguntemos, porque hace 100 años la expectativa de vida era 41 años en Costa Rica, la expectativa de vida hoy es 81 años, entonces realmente estamos viviendo al menos 2 vidas, pero ¿cómo las estamos viviendo? ¿La vida del siglo pasado era más rápida que la de este siglo? Tendemos a decir que no y que ahora vivimos una vida acelerada y yo creo que no es así. Antes el largo plazo era muy corto, la vida duraba 40 años o 50. Entonces, en esa expectativa de vida teníamos que hacer todo rápido, la vida era muy acelerada, los días eran muy lentos, el día se vivía muy predecible, muy lento, pero la vida en total me duraba muy poco, entonces rápidamente a casarse, a tener hijos, a tener un solo trabajo, a cuidar ese trabajo, a retirarme, a descansar y morirme. Ese era el guión y no nos salíamos de ese guión. La vida en este siglo, ¿qué pasa? Podemos seguir, ¿qué pasa en este siglo? Pues que en el día a día es donde continuemos, es donde tenemos la aceleración. Hoy vivimos el día con incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, etcétera. Y la vida es mucho más larga, entonces las decisiones las posponemos y ya no nos sirve una educación en los primeros años para que nos dure para toda la vida, cuando la vida puede ser de 81 años o de 90 o de 100. Mi tío recientemente se hizo experto en hacer muebles divinos, hace muebles divinos. Él aprendió a hacer muebles hace 2 años y él es médico, se jubiló de médico después de 40 años de ser médico y ese es el reinventarnos que requerimos en esta época. Entonces, es una vida experimental, que lo dijo ahora Sergio, y es una vida en la que el día se vive más rápido, pero la vida se vive lentamente. Entonces hay jóvenes de 30 años que no han salido de su casa y que para el siglo pasado ya debían de estar casi en la última etapa de su vida y posponen sus decisiones de tener hijos, posponen sus decisiones, todas las decisiones las posponemos. ¿Y en qué ha cambiado nuestro sistema educativo para ofrecernos opciones para cada etapa de nuestra vida? Cuando en este siglo lo que necesitamos es empezar cada fase educativa conociéndonos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Continuamos. Entonces, ¿por qué es necesaria la educación circular? Continuamos. Porque es la educación para cada fase de la vida. Es la educación que pretende bienestar con equidad y eso es algo que nos subraya en la UNED.
Continuamos. La educación circular tiene al menos 6 etapas de vida, pero pueden ser 8, o sea, yo no imagino menos de 2 etapas de crecimiento, no imagino menos de 2 etapas de juventud, no imagino menos de 2 etapas de vida adulta y no imagino menos de 2 etapas de vida adulta mayor o como le queramos llamar. Entonces, de 6 a 8 etapas y para cada una de esas etapas deberíamos tener ofertas educativas. Al menos 4 ambientes y accesos a considerar, que ahorita lo vemos, y una estrategia de aprendizaje más experimental, que lo decía Sergio y que lo dijo Germán. La psicología y la psicopedagogía no es opcional en este siglo. Lo que fue la administración en el siglo pasado, que se estudiaba como comodín, debe ser la psicología en esta época. Y el tema de la salud y la salud mental no es opcional en nuestro sistema educativo en esta época. Continuamos. Entonces, la etapa número 1, no de las etapas de las personas, sino de la educación circular, es el acceso a la comprensión personal. ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué es lo que quiero y necesito aprender? Continuamos. El acceso a la experiencia educativa pertinente, que tanto Sergio como Germán nos enseñaron muy lindas y maravillosas experiencias educativas posibles, pero ¿cómo hacemos para que sean, como bien decía Sergio, que no sean de talla única, sino que sean pertinentes y que yo tenga la capacidad de amoldarlas a esas necesidades que tengo? Continuamos. ¿Por qué es circular la educación? Bueno, ya nos mostraron esta curva varias veces, es que la linealidad del siglo pasado se convirtió en una curva, es circular con la exponencialidad de esta época. Y Peterman fue el primer investigador que dijo que los seres humanos categorizamos en 30,000 categorías. Entonces imagínense, para que la inteligencia artificial sea realmente útil, yo creo que le falta mucho tiempo. Ahorita hacemos mucho uso de lo que hay y nos encanta. Por ejemplo, yo le pregunto a Yeppeta, que es mi chat GPT, por favor dame la respuesta menos probable, porque yo sé que es lo que más difícil se le va a hacer. Y lo más cercano a una respuesta que me ha dado es no sé. Y me encanta que me diga no sé. Continuamos. 4 es el acceso tecnológico guiado. Estas tecnologías requieren la mediación, requieren ser guiadas, y ahí es a donde las personas tenemos el mejor papel ahora y en el futuro. En el 5, continuamos, nos referimos a cómo empezar esta educación circular y cómo la podemos empezar. Continuamos por el tiempo. Primero, pensando que la educación circular es significativa e impulsa cada ciclo de la vida. Entonces, si mi vida está dividida en 8 etapas, yo tengo 8 ciclos educativos que tienen que ver con esas miles de personas que hoy necesitan reskilling y upskilling. Se prepararon para un mundo que no es este. ¿Y cuál es la posibilidad que tienen? ¿Cuál posibilidad da nuestro sistema educativo, universitario, en general nuestro sistema educativo? ¿Cuál es la respuesta que da? Continuamos. La estrategia es el empoderamiento educativo, el balance de la eutagogía, que es crear mi propio camino de aprendizaje para lo que necesito mucha madurez, y un balance entre eso y una comunidad que me ayuda y me guía. Un balance entre la investigación-acción y la guía que tengo dentro de esa experimentación que hago, porque hoy quiero aprender sobre dispositivos médicos porque sobra. La oferta de trabajo en dispositivos médicos en Costa Rica solo crece, y la oferta de personas que tenemos para esa área de trabajo no crece jamás al mismo ritmo. Continuamos. Estas personas que ven en esa foto son parte de casi 17,000 personas que se graduaron el año pasado en la graduación más grande que ha vivido este país en el Estadio Nacional,
y con un modelo innovador que propuso esta universidad con el Ministerio de Educación, y que algunos de ellos esperaron solo 10 años para poder tener una oportunidad diferente para terminar su secundaria, pero había gente graduándose de 60 años, de 70 años, gente que esperó 30 años y que perdió 10 veces un examen simplemente porque nuestro modelo no es circular, no se adapta a las etapas de la vida y le ofrece lo que hay, que es del siglo pasado. Continuamos. ¿Cómo se relaciona con los futuros de la educación? Bueno, si vemos en la propuesta UNESCO de los futuros de la educación, dice eso, dice que es flexible, dice que es adaptativa, dice que es inclusiva, dice que es para toda la vida, dice tantas cosas lindas, pero en la práctica, ¿cómo está cambiando nuestro modelo educativo y cuál es la oferta que estamos haciendo o la guía que le estamos dando al público para que pueda encontrar cómo conocerse mejor y cómo encontrar la experiencia educativa para cada etapa de su vida? Continuamos. Todo esto se relaciona mucho con Maturana y sus posturas sobre lo sistémico y su relación con los organismos vivos. Entonces hay 4 dimensiones de esta educación circular en la que no me detengo, más bien vamos a ir cerrando. Otro día podemos hablar de este tema o quienes quieran me escriben, les hemos compartido un artículo sobre esto, entonces no me detengo. Y continuamos. Una más. Hay una activista maravillosa que la semana pasada dijo algo parecido a esto y quiero dejárnoslo en el alma, y es que lo que vivimos es nuestro momento de documental. Si hemos visto algún documental de las luchas por el voto, de las luchas por la equidad, de la lucha por el ambiente, cualquier documental, y nos hemos preguntado, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en ese momento de la historia? Bueno, hoy estamos viviendo nuestro momento de documental. ¿Qué vamos a hacer hoy para que cambie y mejore nuestra historia y de verdad nos convirtamos en esa sociedad de la imaginación que nos decía Herman, una sociedad con bienestar, con equidad? Y una más, y bueno, cerremos con esta, aunque me gustaría dejarnos ese mensaje de este es nuestro momento de documental, ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestra educación? Muchas gracias. Yeah.